Son las 10 de la noche con 39 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Le habíamos anunciado una entrevista con el representante de la UNODC Bolivia. Estamos hablando de Thierry Rostand, si está bien pronunciado el nombre. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio el estar con ustedes y quiero obviamente saludar a todos los oyentes de ATV y a nombre de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito brindarles un cordial saludo. Muy amable. También queremos dar la bienvenida a José Luis Laguna Quiroga, coordinador general del CONALTID. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Muy buenas noches, María René. El agradecido soy yo de estar presente, saludar a tu audiencia, al público televidente, saludar a Thierry Rostand que está con nosotros y estamos prestos a comentar este informe tan importante de la UNODC. Sí, definitivamente. Los datos de alguna manera sorprendieron porque se habla de un incremento de un 10% en la producción de coca en el país. Señor Rostand, ¿dónde se ha dado este incremento? Porque habría un movimiento, ¿verdad? Correcto, sí, en efecto, esta mañana presentamos el informe de monitoreo de cultivos de coca en 2019 con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Gobierno, con el CONALTID, representado por el doctor Laguna, presente aquí, que lo saludo obviamente, y la Unión Europea. Así que un incremento de 10% pasando del 23.100 hectáreas en 2018 a 25.500 hectáreas en 2019. Eso es un incremento muy preocupante, obviamente, para Bolivia, porque volvemos a una creciente, digamos, una tendencia creciente, especialmente en las tres regiones entonces de producción de cultivos de coca, en los yungas de La Paz, en el trópico de Cochabamba y en el norte de La Paz. Sin olvidar también los departamentos que están cerca justamente de estas regiones, es decir, el Beni y Santa Cruz. Ahora, el tema del movimiento dentro de los parques, la afectación al Madidi, ¿por qué? ¿Por la falta de control? El que se haya dejado el polígono 7 es ¿por qué? ¿Qué explicaciones tienen ustedes a esta suerte de rotación de movimiento que está haciendo? Bueno, yo creo que siempre hay un avance del humano justamente en estas zonas de parques naturales, el Madidi o esta zona del polígono 7 o Carrasco también, zonas que han sido anteriormente saneadas justamente, no el Madidi, pero Carrasco y polígono 7 sí. Partes han sido saneadas, entonces ha habido realmente un asentamiento de nuevas poblaciones y estas poblaciones se dedican sencillamente al cultivo de la coca. Eso es una preocupación que lo hemos expresado de nuevo esta mañana sobre el daño que se está haciendo al medio ambiente, a los ecosistemas, a la fauna, a la flora boliviana, que representa una parte de este pulmón de la humanidad justamente. Nos preocupa que realmente haya una degradación de los bosques en Bolivia solamente para el provecho justamente de los cultivos de coca. Ahora, señor Laguna, si hablamos de las rutas de la coca, ustedes hacían un informe en el que hablaban de porcentajes, un 90% en el tema de la producción de la coca de los yungas que iba a través del mercado, pero un 10% que se desviaba ¿a dónde? Ese es el misterio. Ese 10% sabemos a dónde va, pero las rutas son muy complejas porque hoy Bolivia no solamente se usa coca boliviana para producir cocaína, sino que también se usa materia prima del Perú que ingresa por la amplia frontera que tenemos con el Perú y se produce
cocaína no solamente en el trópico, ni en la Amazonía, ni en la Chiquitania, sino también en el altiplano. Los parques y las reservas naturales han sido invadidas no solamente con cultivos, sino también con asentamientos humanos que están dedicados a producir y transformar la coca en cocaína. Ahora, bajo esta lógica y sus aseveraciones, hablemos de lo que pasa en el trópico de Cochabamba. Perdón, no le escuché bien la pregunta. Le decía que siguiendo su razonamiento, hablemos del diagnóstico que se hace del Chapare, por ejemplo. Mire, en el Chapare el comportamiento de incremento del cultivo de la hoja de coca va a partir del 2014. El 2014 ellos cultivaban 6.100 hectáreas, el 2015 6.200, el 2016 7.200, el 2017 8.400, el 2018 bajaron un poquito, 7.787, y el 2019 8.769. El Chapare es una región muy compleja, primero porque ellos son los que lideran las políticas, o han liderado las políticas de drogas, junto con el expresidente de la República, Evo Morales, presidente de las 6 federaciones. Ellos han generado esta estrategia de control social y autorregulación, pero a partir de la implementación de esa estrategia, en vez de reducir las áreas de cultivo, se han incrementado. Un dato muy complejo es que, si bien hay una norma, la 602, que determina que 22.000 hectáreas es la superficie de cultivos que están en área legal, lo que vemos en el informe de la UNODC del 2019 es que aproximadamente el 48% de esa producción, supuestamente en áreas legales, está destinada a otros fines que no es el consumo cultural que hace el pueblo boliviano. Entonces, y en gran parte, el 60% es aporte del trópico de Cochabamba a esta actividad. Usted sabe que en esa ruta solo el 7% de lo que se produce se vende en el mercado de Sacaba. El 93% se va a otros fines que no son el consumo de la población boliviana de coca. Bueno, me gustaría saber qué pasa con estos datos, señor Rostán. ¿Qué pasa con esta información? ¿Esta información se la comparte al gobierno boliviano? ¿Se le está socializando? La pregunta es, ¿ahora qué? Muy buena pregunta. Yo creo que obviamente esta información sí la hemos venido compartiendo en estos últimos días. Es una información muy importante porque ya tenemos entonces unas cifras, conocemos las zonas justamente de mayor influencia, y para el gobierno yo creo que es un documento muy valioso que le permite establecer su plan de acción, digamos, entonces tener las zonas donde tienen que erradicar, donde tienen que racionalizar, donde tienen que ofrecer alternativas, donde definitivamente la coca es excedentaria y donde se tiene que aplicar la interdicción, por ejemplo. Es decir, eso da lugar a la política pública de lucha contra el narcotráfico, sin olvidar obviamente las alternativas que se pueden ofrecer a los cultivadores que quieren entrar en una vida diferente y volver a otros tipos de cultivos como los cultivos de café, de cacao, de caucho, o hacer otro tipo de actividades. Así que es un documento muy importante porque nos da la temperatura de Bolivia a nivel de estos cultivos. Yo les puedo decir que esta mañana en la presentación de este informe había más de 1.000 personas viendo el informe en línea.
y había gente de Viena, de Estados Unidos, de Nueva York, de Washington, de todas las capitales latinoamericanas que estaban siguiendo con el pueblo boliviano justamente este importante informe, que es una referencia y que se realiza cada año en Bolivia, pero también en Perú, en Colombia, en México, en Myanmar, en Afganistán, en diferentes partes del mundo, de manera la más neutral y imparcial. Eso es un informe muy serio que permite a los estados, a los gobiernos, definir su política pública. Le agradezco mucho los conceptos, señor Rostán, muy amable en la explicación, y también al señor Laguna, muchas gracias por haber participado de este estudio abierto 2020 de hoy. Los datos muy importantes, la temática muy delicada y también muy polémica en el país, pero claro, los datos y la polémica están servidos.